Acompañarnos, señor vicealcalde. Vayamos por lo primero. Lamentable lo que sucede en la ciudad capital. Usted escuchó la información de ya 24 personas fallecidas, parecen extranjeros la mayoría, que venían procedentes, no sabemos aún, pero son entre venezolanos y colombianos, en una cooperativa con Trans, que sucedió justamente Pifo Papallacta en la curva de la muerte. ¿Cuál es la primera reacción que le deja a usted? Primero, de mucha pena, de solidaridad con las familias de las personas fallecidas y evidentemente una pena profunda de que esto esté sucediendo en el Ecuador, cuando se había alertado muchísimas veces de que es necesaria una segunda revisión técnica vehicular, algo que en la ciudad de Quito ya se implementó a través de una ordenanza propuesta por quien te habla, justamente para precautelar la seguridad de las personas que transitamos en el servicio público del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, vemos que a nivel nacional esto todavía no se da y causa de estas inseguridades es seguramente este tipo de accidentes lamentables, ¿no? Bueno, al parecer, para que no puedan volver a suceder. Claro, al parecer la unidad de transporte es internacional, no pertenece al país, pero no conocía seguramente la carretera, pero sin embargo deja dolor en el país. Además es bastante complicado, ¿no? Hay que conocerlo, ¿no? Y hay que respetar las normas de tránsito adicionalmente. Muy bien, vayamos a lo segundo, a lo que hemos invitado justamente, hablando de la presencia masiva de muchos ciudadanos que vienen de Venezuela por la situación difícil que atraviesa su país en el campo económico y político. El Ecuador ha abierto las puertas, pero esa apertura de puertas que viene ya desde hace algunos meses está causando ciertos problemas en la ciudad, en el país, sobre todo en la ciudad capital. ¿Cómo están ustedes manejando este tema de salubridad? ¿De qué personas venezolanas ingresan al país? No estamos calificando a nadie, pero siempre cuando hay estos, también vienen la gente que no sabe hacer quedar bien a su patria. ¿Cómo están ustedes vigilando aquello? Efectivamente, Luis, bueno, primero lo que cabe decir es que este es un tema que no es nuevo, que viene ya manejándose desde hace algún tiempo atrás, la llegada de muchísimos venezolanos, y que yo creo que es tardía la declaratoria de emergencia de parte del gobierno central y del Distrito Metropolitano de Quito, de esta declaratoria de emergencia. Es tardía, y yo creo que esto tiene como antecedente el hecho de no haber querido declarar, no reconocer tácitamente a través de una emergencia la crisis que está viviendo nuestro hermano país de Venezuela con el socialismo del siglo XXI y su presidente nefasto que lleva adelante, que está dirigiendo los destinos de Venezuela. Sin duda alguna, esta crisis se ha desbordado de tal magnitud que evidentemente ha causado un éxodo de venezolanos a distintas partes del mundo y principalmente a Latinoamérica. Y producto de aquello es que aproximadamente el ACNUR y ministerios del Ecuador en general hablamos de que solamente este año han recibido el Ecuador cerca de 500.000 venezolanos que han cruzado nuestra frontera. Hoy por hoy la cifra ha aumentado de un promedio de 2.000 a un promedio de 4.200 personas que están cruzando de manera diaria la frontera de nuestro país. Y según datos, aproximadamente el 20% se queda en nuestro país, principalmente en las grandes urbes, en Quito y Guayaquil. Son personas que vienen primero huyendo de una dictadura, huyendo de una crisis, huyendo del desempleo, huyendo de la desnutrición, de la falta de salud, de la falta de servicios, de una crisis alimentaria absoluta, de una crisis política, económica y de una crisis familiar. La primera oleada de venezolanos que llegó a nuestro país eran los padres de familia, eran los jefes de los hogares. Ahora están viniendo ya las familias, ahora ya están trayendo a sus respectivos grupos familiares. Y eso es lo que se está sintiendo definitivamente, ¿no? Claro. Y claro, frente a aquello, lo que corresponde evidentemente es que el país esté preparado y pueda afrontar esta oleada de inmigración. Evidentemente porque primero llegan sin los recursos, llegan sin herramientas de trabajo, llegan a tratar de subsistir y muchos de ellos también llegan solo de paso. Ya te digo, solo el 20% aproximadamente se queda aquí, pero el resto tenemos que tratar de canalizar para que por lo menos los días que se encuentran en nuestro país tengan un modo de vida decente por lo menos y tratar de que ese paso por la ciudad de Quito, por el Ecuador en general, sea decente. Ok, ahora dentro de ese marco se puede mencionar que de la gente que entra al país, como no tiene dinero, se dedica al trabajo informal.
Del 30% del sector informal, el 10% son ellos. ¿Cómo está ese tema controlando ustedes? Porque ciertos sectores informales de la ciudad capital dicen, a nosotros nos molestan, pero a los ciudadanos venezolanos no les dicen nada, a los que vienen de otros países, que también es preocupante porque se ha llenado la ciudad capital de aquello. Bueno, lo primero es que la gran mayoría son personas que vienen de tránsito y que se ubicaron justamente a los alrededores de la terminal terrestre de Carcelén, y evidentemente lo que se ha procurado es tratar de reubicarlos en centros transitorios, ¿no?, para que evidentemente puedan quedarse 5 días aproximadamente y continuar su viaje hacia Perú y hacia Chile, que son sus destinos originarios. Sin embargo, claro, hay un gran porcentaje que se queda dentro de las filas ecuatorianas, y sin duda alguna lo que hace falta en el Ecuador, per se ya para los ecuatorianos en sí mismo, es trabajo. No se diga para las personas que están llegando, y eso hace que tengan que tratar de subsistir de alguna manera, y eso se evidencia en las calles, ¿no? Eso se evidencia con ventas informales, a través de prestación de servicios, algunos con temas que no quisiéramos que existan, como temas de delincuencia, trata de personas, trata de blancas, servicios de prostitución, otros con delincuencia, otros, y la gran mayoría es así, están tratando de ubicarse de manera formal en temas laborales, y hay que procurar que aquello suceda. Hay que procurar que justamente esa transición, esa convivencia que existe en nuestro país, del cual los ecuatorianos tenemos una muy buena actitud con la gente venezolana, porque puesto que tenemos un antecedente importante en nuestro país de nosotros también haber sido migrantes, de haber estado en España, en Italia, en los mismos Estados Unidos y en el mismo Venezuela, que se habla aproximadamente cerca de 300.000 ecuatorianos que viven en nuestro hermano país de Venezuela. Hoy tenemos que ser recíprocos y abrirle las puertas, entendiendo que existen dificultades, por supuesto, pero que tenemos que tratar de adaptarnos para que su llegada, entendiendo que no ha sido una migración voluntaria, sino producida por esta grave crisis que están viviendo en su país, sea subsistente aquí en la capital, ¿no? Ustedes, por parte del municipio, se habló de una emergencia sanitaria, pero aparte de esa emergencia sanitaria, también han podido ustedes tratar con las autoridades policiales, mirar el estado de vida o el récord policial de cada uno de los ciudadanos que ingresan al país, porque ha habido ciertos problemas en algunos sectores de la urbe. Ese es un tema que corresponde directamente al Estado Central, y que ojalá estén haciendo los controles respectivos dentro de migración para poder verificar quiénes son los ciudadanos venezolanos que están ingresando. Dentro de un flujo, ya hablamos de cerca de 500.000 personas, es muy complicado saber a ciencia cierta que todos los que entran, pero ese es un gran reto que tiene que cumplir el Ministerio, y por eso la declaratoria de emergencia es importantísima, porque permite evidentemente que se destinen mayor cantidad de recursos, tanto en lo nacional como en lo local, justamente para atender este tipo de situaciones. Por eso es que es tardía aquella declaración de emergencia, porque desde antes mismo, cuando ya los quiteños y los ecuatorianos en general sentíamos esta ola de inmigración importantísima, había que tener los controles necesarios, había que destinar los recursos para que esta transición, esta convivencia que se puede generar, evidentemente sea de manera pacífica. En su momento primero se hablaba de ciudadanos colombianos, haitianos, de otros países. Hoy tenemos ciudadanos venezolanos por la crisis. ¿Cómo prepararse al futuro de este tema migratorio, que nadie quiere que vuelva a pasar algo en los países latinoamericanos, pero para estar preparados en algo? Bueno, entendiendo primero que lo que sucede en Venezuela es producto del socialismo del siglo XXI, y que gracias a Dios en algunos países de Latinoamérica, incluido el Ecuador, lo estamos dejando de lado. Muchos hemos sido los que hemos luchado, y ventajosamente se está dejando a un lado aquella noche del socialismo del siglo XXI. Y gracias a Dios estamos entrando en otros procesos, un gobierno de transición, y Dios mediante, en 2021 ya existirán otros destinos para nuestro país. Y claro, luego de aquello hay que entender también que existen términas, leyes de movilidad humana. El Ecuador tiene mucha apertura para que aquello suceda. Abrimos las puertas entendiendo que nosotros también hemos vivido estos procesos migratorios, pero hay que tomar medidas desde las ciudades y desde el gobierno central para tener unas políticas de migración claras, bien establecidas, y en las ciudades también entender que el rol que jugamos es importante, porque por ejemplo en la ciudad de Quito existen ya comunidades asentadas en determinados sectores del norte y del sur de la ciudad, donde existen comunidades venezolanas o comunidades cubanas, y en donde tenemos un gran reto de hacer que aquellas comunidades convivan con los quiteños, con los ecuatorianos, y que ellos también entiendan que tienen que adaptarse a nuestra forma de vivir, a nuestra forma
cultural a nuestras costumbres, por supuesto, ¿no? Entonces ese es un gran reto que tiene de por medio, ese sí, la municipalidad. Señor vicealcalde, ¿qué les preocupa a ustedes con este tema que lo están tratando? Evidentemente la economía, evidentemente la falta de trabajo, los problemas que conduce que este gran número de personas que están llegando a nuestro país lleguen sin oportunidades laborales, y que evidentemente eso conduzca a que se incremente las ventas ambulantes, a que se incremente los problemas sociales como tratas de personas, los problemas delincuenciales, y este es un tema que sí hay que articularlo de manera conjunta con el gobierno central, y por eso la declaratoria de emergencia es importantísima. Tenía que haber sido declarado antes, pero bueno, ya está. Y ventajosamente ahora ya se está articulando, y creo que esa es una noticia positiva frente a lo que se viene. Muy bien, ahora vamos al tema de la ciudad. Dejando este tema, no quiero descartar aquello. Ayer algún ciudadano nos escribió en nuestras redes sociales, también nos hizo una llamada, y bueno, cuando hablábamos con uno de los concejales también que le invitamos aquí, se daba mucha responsabilidad al señor alcalde de las cosas que están pasando en la capital, pero el ciudadano decía, no, el alcalde está haciendo las cosas bien en ciertos sectores, los concejales no ayudan y están ya dedicados de aquí a futuro a lo que viene una campaña electoral. ¿Cómo está siendo tratada la ciudad capital? Aquí la corresponsabilidad es de todos quienes hacen el municipio. Mira, hay temas puntuales, pero en general la municipalidad tiene dos grandes áreas. La una es del Ejecutivo, a la cabeza del alcalde, sus empresas públicas, sus secretarios, que se encarga de ejecutar. Y existe una rama que es el legislativo, que es el Consejo Metropolitano, que se encarga de legislar y fiscalizar. Desde el legislativo, evidentemente, estamos exigiendo que se den soluciones a los distintos temas. Por ejemplo, el tema de la basura, que es un tema que hasta el día de hoy, pese a existir ya 6 meses ya de declaratoria de emergencia, hasta el día de hoy no existe una solución. Lleva es muchos un tema meses, que lamentablemente está rompiendo aquel principio de la declaratoria de emergencia, que su fundamento es que se solucione rápido, que se destinen los recursos urgentes para que se pueda solucionar los inconvenientes y los problemas que se está viviendo en la ciudad de manera prioritaria. Es algo que no ha sucedido y que ha sido reclamado en el seno del Consejo Metropolitano. Por ejemplo, por citar un caso muy puntual dentro de algunos que existen. El tema de la regularización de taxis, digamos, esto es el tema de regularización de taxis es un tema que también está en suspenso, que también evidentemente preocupa a los ciudadanos, preocupa a quienes están en este proceso de regularización, y hay que darle una salida. La última sesión de consejo se dio un plazo de 8 días para que desde la Secretaría de Movilidad presenten una solución técnica para viabilizar ya este proceso de regularización, ¿no? ¿Y cuál es su posición ahí en ese tema? Bueno, hay que darle una salida. Definitivamente esto no se puede quedar paralizado, más allá de los procesos investigativos que lleva adelante la Fiscalía. Hay que dar soluciones, la ciudad no puede quedar en un limbo. Entonces, frente a aquello, es indispensable que cuando se presente una solución, ya evidentemente se tomen medidas importantes desde el Consejo Metropolitano y se continúe con el proceso. ¿Continuar, no suspender? Mira, es indispensable que se lleven adelante las investigaciones hasta las últimas consecuencias, por supuesto que sí, para esclarecer y que no existan duda alguna de todo cómo se ha manejado el proceso, y quienes hayan estado involucrados tengan las sanciones correspondientes en un eventual caso de algún tipo de ilegalidad. Pero hay personas que han estado adelante, que han llevado este proceso de manera transparente y evidentemente no pueden salir afectados. Porque se dice que este tema y otros lo están tomando desde la actividad municipal a pretexto de que vienen nuevas elecciones seccionales como temas políticos, que hay de verdad de todo. Bueno, los temas políticos tienen que dejarse. Pero estos temas tienen que dejarse a un lado. Así. Estos temas para campaña electoral. El tema de la basura es un tema de una crisis institucional que existe en este instante, un mal manejo de parte de la empresa pública de aseo y que es evidente en las calles. 6 meses de declaratoria de emergencia y que no exista recién ni siquiera un proceso de contratación en marcha es crítico. Y eso ya está muy ajeno a cualquier tema electoral. Es simplemente críticas por la ineficiencia. Y en el tema de taxis, antes de llegar a un proceso electoral, hay que dar soluciones. Este es un tema que tiene que solucionarse en esta administración. Y así hay otros temas que, asimismo, tienen que solucionarse en esta administración, puesto que si no, se pone en riesgo, por ejemplo, el funcionamiento del Metro de Quito. Aquí hay que solucionar el tema del pasaje de manera integral. Hay que definir la tarifa del pasaje integrado de transporte antes de que entre en funcionamiento el Metro de Quito. Y eso tiene que ser en esta administración, puesto que si no, vamos a tener una linda obra, pero paralizada, sin funcionamiento. Y eso es un tema de responsabilidad del alcalde, que tiene que presentar al Consejo Metropolitano y el Consejo decidir cuánto costará el pasaje del sistema integrado de transporte, incluyendo el Metro de Quito. Por ejemplo, sin que aquello suceda, vamos a tener una linda obra civil,
pero no lo vamos a poder estrenar, no va a ser funcional y no va a poder transportar a los quiteños, que ese es el gran objetivo de esta gran obra. Imagínate la gran responsabilidad que existe en el alcalde, que tiene que pasar al Consejo Metropolitano esa decisión, pero que hasta ahora no la pasa. Finalizo, ¿y usted cómo piensa terminar su periodo con los problemas que tiene Quito o haciendo qué por Quito? Mira, cumpliendo lo que hemos venido haciendo desde que entramos a esta función, apoyando los temas positivos y criticando aquellos negativos. Eso en el marco de las funciones que explícitamente nos da el COTAD, nos da la ley y nos da la Constitución a los concejales, que es la de legislar y fiscalizar. Y frente a aquello hemos presentado un número importante de ordenanzas que se están discutiendo, otras que ya se han aprobado, como la calidad del aire en la ciudad, la calidad del transporte, la cantidad de combustible, de contaminación que emite el transporte público en nuestra ciudad. Recién acabo de presentar una ordenanza que permita convertir a Quito en una ciudad mucho más caminable, mucho más abrigable con el medio ambiente, con los ciudadanos, con las personas que transitamos por nuestra urbe, pensando como un eje central de la movilidad al peatón. Y bueno, continuamos con este tipo de propuestas que sin duda alguna van a ayudar a mejorar nuestra ciudad. Muchísimas gracias al señor vicealcalde de la ciudad capital, Eduardo del Pozo. Junto a nosotros hemos tratado temas de la ciudad y sobre todo el proceso de la presencia de ciudadanos venezolanos en la capital. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con nuestra línea editorial y cuando regresemos estaremos hablando temas económicos con el economista Mauricio Pozo. Ya volvemos luego de la pausa.